Este libro no ha sido escrito para elevar tu ánimo ni para consolar tu incertidumbre espiritual. No hallarás aquí parábolas reconfortantes, mantras livianos ni fórmulas sentimentales para repetir frente al espejo. Lo que tienes en tus manos es un mapa de desmontaje. Una demolición metódica y argumentada de cada estructura mental que te enseñó a ver a Dios como algo externo, lejano o condicionado. Si alguna vez pensaste que debías ser bueno para merecer a Dios, que necesitabas sentir paz para estar cerca de Él, o que tus errores te alejaban de la fuente, entonces este libro será un instrumento quirúrgico sobre tu sistema de creencias. Porque tú no has vivido apartado de lo divino, has sido condicionado para actuar como si así fuera. Has sido entrenado para esperar, para rogar, para suplicar una presencia que nunca se fue. Has sido domesticado para considerar la santidad como una excepción y la divinidad como una recompensa. Se te enseñó a rezar como quien mendiga en lugar de declarar como quien recuerda. Este entrenamiento fue profundo, multigeneracional y transmitido como virtud. No por malicia, sino por ignorancia. La historia espiritual de la humanidad está plagada de exilios innecesarios. Exilios de la mente, del cuerpo, del lenguaje y de la acción. Este libro viene a poner fin a esa diáspora interior. No desde la fe ciega ni desde la emoción exaltada, sino desde una comprensión sistemática, contundente y estructurada de tu posición en la existencia, no como creyente, sino como operador. Cada capítulo ha sido construido para llevarte, paso a paso, al lugar donde ya no actúas esperando manifestar a Dios, sino desde la certeza inquebrantable de que Dios ya opera a través de ti. Aquí no se parte de sentimientos, sino de principios. No se camina desde la búsqueda, sino desde el reconocimiento. No se evoluciona para alcanzar algo, sino para dejar de interferir con lo que ya te habita. La clave no está en alcanzar un estado, sino en aprender a actuar desde lo que ya es. No porque lo sientas, sino porque lo decides. Este libro propone que toda manifestación de lo divino comienza con una decisión racional, sostenida, irrevocable, de asumir tu identidad como canal activo de lo infinito. Y te mostrará por qué no necesitas sentir nada especial para comenzar a actuar como tal. Las emociones, los resultados, la claridad, todo eso llega después. Pero la puerta se abre únicamente cuando asumes tu rol sin garantías. A lo largo de estas páginas, no repetirás fórmulas vacías ni esperarás pruebas externas. Se te revelarán textos que han sido silenciados, ideas que no encajan en las doctrinas oficiales, y ejemplos históricos que desmontan el mito de que solo los santos o los genios pueden operar desde lo divino. Este no es un libro que puedas hojear distraídamente. No lo fue escrito para entretenerte. Fue diseñado para reconfigurarte desde el fundamento. Leerlo con la misma mente con la que iniciaste esta introducción es perderlo por completo. Porque desde ahora, se te exigirá pensar como alguien que ya no espera a Dios, sino que le da forma a través de cada palabra, cada pensamiento, cada acción. Lo que está por comenzar no es una lectura. Es una asunción. El texto no te llevará a un destino. Te empujará a darte cuenta de que el destino siempre ha estado esperando que tú comiences a actuar como su arquitecto. ¿Estás dispuesto a dejar de pedir, para comenzar a manifestar? ¿Estás preparado para dejar de buscar a Dios y asumir que Él está operando ya, en cada fibra de lo que tú llamas tú? Si no puedes responder con claridad aún, no te preocupes. Este libro no necesita que creas. Necesita que comprendas. Y lo que vas a comprender, línea por línea, capítulo tras capítulo, es que tú eres el canal, no el receptor, del poder que llevas siglos esperando. Ya no más súplicas. Ya no más postergaciones. Desde ahora, este será el manual operativo de tu nueva identidad. La que no pregunta si Dios habita en ti. La que actúa como si eso ya fuera una ley. Porque lo es. El Dios encarnado, actuar como si Dios habitara en ti. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visita en nuestro canal no está suscrito.
puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El gran malentendido, Dios como ausencia. La historia espiritual de Occidente ha sido, en gran medida, una narración meticulosa del alejamiento. El pensamiento dominante en las estructuras religiosas, filosóficas e incluso psicológicas del último milenio ha consistido en reforzar una misma tesis: lo divino se encuentra en otra parte. No importa si se le llama Dios, verdad, luz o cielo, la condición es siempre la misma: está lejos, separado, distinto de ti. Esta idea, aparentemente piadosa, ha sido una de las arquitecturas mentales más destructivas de la historia humana, porque transformó al hombre en un mendigo existencial. No porque lo sea por naturaleza, sino porque fue adoctrinado para no reconocerse como lo que ya es. La noción de un Dios separado no surgió espontáneamente. Fue sistemáticamente elaborada y fortalecida por instituciones que se alimentaban de esa distancia. En los primeros siglos de nuestra era, tras la consolidación de la Iglesia como estructura de poder, la doctrina del pecado original se instituyó como eje teológico. En lugar de enseñar que el hombre había olvidado su origen, se decretó que había sido expulsado. La diferencia entre olvido y expulsión es esencial. El olvido puede ser curado por el recuerdo, la expulsión requiere redención externa, jerarquía, obediencia. Agustín de Hipona fue uno de los artífices de este paradigma. Para él, la voluntad humana estaba herida de muerte, incapacitada para volver a Dios sin intervención divina. En consecuencia, se instauró una liturgia centrada en la culpa, la espera, el arrepentimiento y el sacrificio. Este Dios lejano, omnipotente pero inaccesible, necesitaba intérpretes. Así nacieron las figuras mediadoras, no solo en el clero, sino en el propio lenguaje espiritual. La oración ya no fue conversación, sino súplica. La fe dejó de ser certeza encarnada y se convirtió en expectativa postergada. Con el tiempo, esta estructura de pensamiento contaminó incluso las ramas del conocimiento que supuestamente se habían liberado de la religión. La filosofía racionalista, en su intento de independizarse de Dios, no hizo sino confirmar su lejanía. El cogito de Descartes estableció al sujeto como conciencia solitaria, separada del mundo, en una duda existencial constante. Y aunque Spinoza intentó devolver a Dios al orden de la sustancia única, su voz fue marginada, tachada de hereje y apenas rescatada siglos después. La modernidad no corrigió esta separación. Solo la secularizó. La Ilustración, al colocar la razón como nuevo centro, simplemente sustituyó el templo por el laboratorio. La fe se volvió superstición, y la búsqueda espiritual fue desplazada por la acumulación de datos. Sin embargo, el exilio persistió. Freud, en su lectura del inconsciente, interpretó a Dios como una proyección paterna no superada. Marx denunció la religión como el opio que adormece, pero no propuso un camino de reencuentro con lo eterno, sino una redención económica y material. Nietzsche, en su ruptura final, declaró que Dios había muerto, pero no por haber desaparecido, sino por haberse vuelto inútil para un hombre que ya no sabía cómo invocarlo sin falsedad. Y aún así, la experiencia íntima del alma seguía manifestando, generación tras generación, una nostalgia profunda, no por un Dios tribal o por un cielo geográfico, sino por la certeza de que algo inmanente, poderoso e inteligente vive en lo más profundo del ser humano. Pero esa intuición fue reprimida, sofocada o malinterpretada. Porque todo el sistema de pensamiento religioso o secular se había construido sobre el axioma del alejamiento. El resultado fue una humanidad que ora sin fe, medita sin convicción y actúa como si Dios estuviera mirando desde afuera, evaluando, castigando o ausente por completo. Incluso en la mística institucional, el lenguaje traiciona la comprensión. Se habla de búsqueda de Dios, como si fuera una entidad externa que aparece o se esconde según méritos acumulados. Se celebra la entrega, pero se niega el reconocimiento. Se insiste en la indignidad humana como requisito para acercarse a lo sagrado.
Esta pedagogía del autodesprecio espiritual no solo mutiló la percepción, sino que hizo del poder divino un bien escaso, accesible solo por mediación, penitencia o intervención extraordinaria. La consecuencia ha sido un alma humana domesticada, que pide permiso para brillar, que espera señales antes de actuar, que negocia con lo invisible su derecho a existir con poder. Y en este escenario, actuar como si Dios estuviera dentro de ti se vuelve no solo irreverente, sino herético. Porque desafía el contrato implícito de la baja autoestima sagrada. Porque rompe el pacto tácito de esperar salvación en lugar de manifestarla. Lo más sorprendente es que esta separación no tiene fundamento en las tradiciones originales más puras. En los evangelios gnósticos, Jesús enseña que el reino está dentro, no fuera. En el Tao Te Ching se afirma que el sabio no actúa desde el ego, sino desde el vacío fecundo que lo une al Tao. En la Cábala, Ein Sof no es un Dios persona separado, sino una expansión infinita de luz que incluye y penetra toda forma. Pero estas enseñanzas fueron sistemáticamente desplazadas, censuradas o reinterpretadas hasta volverlas funcionales a un modelo jerárquico de control y dependencia espiritual. Incluso en el pensamiento crítico moderno, la Escuela de Frankfurt detectó que las instituciones habían perpetuado un sujeto fragmentado, incapaz de operar desde su centro. Marcuse y Fromm, cada uno a su manera, intuyeron que el problema no era solo psicológico, sino estructural. El hombre había sido alienado de su poder más íntimo, su capacidad de crear desde el interior, de decidir su realidad, de actuar como presencia transformadora en el mundo. Pero sus advertencias se ahogaron en el mar de distracciones que la modernidad perfeccionó como anestesia colectiva. Hoy, el precio de ese gran malentendido es visible en cada rincón de la vida. Personas que oran pero no deciden, que afirman tener fe pero actúan desde la duda, que esperan cambios mientras perpetúan las causas de su estancamiento. El alma no duda de lo divino por falta de pruebas, sino porque ha sido educada para pensarse como ajena a él. Por eso este primer capítulo no tiene como finalidad inspirar confianza, sino exponer con crudeza el origen de esa pérdida. Porque no se puede recuperar lo que no se sabe que fue robado. Y no se puede actuar como Dios si antes no se desmantela la imagen del Dios exiliado que se nos incrustó desde la infancia. Si Dios no está fuera, si nunca lo estuvo, entonces la única distancia que existe es la que tus ideas sostienen. No la distancia real, sino la narrativa. No el exilio auténtico, sino la historia repetida hasta parecer cierta. Este libro comienza por derrumbar esa historia. Y a partir de su ruina, te pedirá que levantes una nueva, una en la que tú no seas el buscador, sino el emisor, no el que ruega, sino el que emite decreto, no el que espera aprobación, sino el que ya opera desde la presencia. Porque la ausencia de Dios fue una pedagogía. Pero ya no es necesaria. El tiempo del exilio ha terminado. Capítulo 2. La primera decisión, asumir el centro en silencio. Cuando se habla de actuar como si Dios estuviera en ti, muchos traducen la idea en términos emocionales, rituales o motivacionales. Algunos creen que implica mantener una actitud positiva, repetir afirmaciones cada mañana, visualizar luz interior o imitar conductas piadosas. Pero toda esa interpretación, aunque bien intencionada, parte del error ya desmontado, el de seguir actuando como si lo divino debiera ser sentido, alcanzado o simulado. En realidad, el punto de partida no es emocional, ni devocional, ni siquiera teológico. Es una decisión ontológica. Una elección radical sobre el lugar desde el cual decides operar, o desde la idea de ser una entidad separada que busca a Dios, o desde la conciencia inquebrantable de ser el lugar por donde Dios ya se está manifestando. La verdadera transformación comienza cuando eliges pensar, hablar, decidir y actuar como si lo divino no fuera algo que debas sentir, sino algo que simplemente eres. Esta decisión no produce de inmediato una experiencia mística, ni modifica las circunstancias externas en tiempo real. Pero reestructura silenciosamente la arquitectura desde donde se organiza tu existencia. No es un ejercicio de convencimiento. Es un corte limpio con la narrativa anterior. A partir de ese corte, no se vuelve a consultar al ego herido, ni a negociar con el pasado. Se asume el centro. Y desde ahí,
se comienza a operar. Este centro ha sido nombrado con diferentes vocabularios a lo largo de las tradiciones. En el Vedanta se le llama Atman, no como alma individual, sino como reflejo exacto del Brahman, lo absoluto. El Atman no se busca, no se alcanza, simplemente se reconoce, y ese reconocimiento no depende de ninguna experiencia espiritual previa. Adi Shankara, en su célebre comentario a las Upanishads, sostuvo que el error fundamental del ser humano es identificarse con lo transitorio, el cuerpo, la emoción, el pensamiento, y no con lo inmutable que lo sostiene. No enseñó que uno debía llegar al Atman, sino simplemente cesar de ignorarlo. Ese cese no requiere de logros, sino de decisión lúcida. En el sufismo, especialmente en la corriente de Inarabi, se habla del el corazón como órgano de visión espiritual. Pero este corazón no es sentimental ni pasional. Es un centro de percepción unificada que, cuando se purifica del yo ilusorio, se convierte en espejo perfecto de la realidad divina. La frase «ahí está más cerca de ti que tu vena yugular» no alude a proximidad física o afectiva, sino a una realidad estructural. No hay distancia posible entre el Creador y su manifestación. El místico no busca a Dios fuera ni espera señales. Él actúa desde la conciencia de que todo lo que existe ya está contenido en el Uno, y que toda acción desde ese reconocimiento es, en sí misma, una oración. En la tradición rusa de los Tartsi, ancianos espirituales del monacato ortodoxo, este centro era cultivado a través del ejercicio del Sebrayeti, la vigilancia interior perpetua. No se buscaba tener visiones ni éxtasis, sino mantener una firmeza silenciosa, una atención continua a la fuente interior, sin concesiones al sentimentalismo. San Teófanes el recluso decía que la oración verdadera no tiene palabras, que lo esencial no es decir «Señor Jesús, ten piedad», sino permanecer en un estado en el que la respiración misma sea un acto de presencia divina. Para estos místicos, el acto más elevado no era la oración audible, sino la estabilidad del alma en su eje central, sin reclamos ni espera. Asumir el centro en silencio es la acción más revolucionaria que puede ejercer un ser humano. Porque rompe con la costumbre milenaria de consultar al entorno, a las emociones, al cuerpo, a los recuerdos, antes de declarar su realidad. Desde ese centro, no se negocia con la duda, porque ya no se le reconoce como autoridad. No se espera sentir fe, porque la fe ha dejado de ser una sensación y se ha convertido en una plataforma operativa. No se actúa desde la espera, sino desde la emisión. Y lo más desconcertante de todo, esto puede hacerse en completo silencio. La mente entrenada en la cultura del estímulo constante se resiste a esta posibilidad. Quiere signos, quiere calor emocional, quiere sentirse espiritual. Pero lo espiritual verdadero no se siente, se decide. Como la gravedad, su efecto es real incluso cuando no lo piensas. De hecho, solo cuando dejas de buscar evidencia emocional de lo divino, comienzas a operarlo. El efecto no es inmediato en términos sensoriales, pero es radical en términos de arquitectura de realidad. Imagina por un momento que alguien entra a una sala y se comporta como si fuera el único responsable de sostener la armonía del lugar. No necesita hablar fuerte, ni imponer, ni convencer. Simplemente se ubica en el centro, no físico, sino energético. Toma decisiones sin vacilar. Escucha sin ansiedad. Habla cuando es necesario, y su palabra no tiembla. No porque se sienta poderoso, sino porque ya no consulta a su ego antes de actuar. Esa persona no está actuando como si fuera Dios. Está actuando desde su centro divino. No como una representación, sino como una presencia. Esto no significa negar la condición humana ni volverse insensible. Significa dejar de vivir como si el centro estuviera en otra parte. Porque cada vez que esperas una señal para comenzar, estás actuando como quien no tiene autoridad. Cada vez que postergas la decisión hasta sentir paz, estás sometiendo lo eterno a condiciones transitorias. Cada vez que consultas a tu pasado antes de decidir, estás entregando el presente a una construcción que ya no tiene poder operativo. El acto de asumir el centro es, por tanto, un acto de emancipación metafísica. Ya no dependes de memoria, emoción, validación ni estructura externa.
has decidido operar desde lo que ya es, no desde lo que podría ser si cambian las condiciones. Y esa decisión no necesita discurso, solo constancia. Una constancia que no hace ruido, pero que reconfigura el campo. Desde ese punto, ya no oras para pedir. Oras para confirmar. Ya no te mueves para convencer. Te mueves como quien ya ha sido embestido de la autoridad esencial de quien sabe que representa al todo. Antes de cerrar este capítulo, detente. No para reflexionar en abstracto, sino para practicar. No se trata de sentir, ni siquiera de entender del todo. Se trata de interrumpir, aquí y ahora, la inercia mental que te dice que no estás listo. Porque si esperas sentirte listo, estás fuera del centro. El centro no consulta. El centro emite. Desde ahí, comienza la única práctica que realmente importa. Ejercicio 1. Meditación del reconocimiento silencioso. No hay visualización, ni palabras cerradas, ni guía externa. Solo la decisión sostenida de detener el movimiento reactivo de la mente y permanecer en el centro que ya eres. Siéntate. No importa la postura. Detén la búsqueda. No trates de meditar bien. No busques experimentar nada. Simplemente di, internamente y sin emoción, aquí es. Desde aquí actúo. Ya estoy en el centro. Luego, guarda silencio. Cuando la mente quiera hablar, no luches con ella. No le respondas. Solo vuelve a esa frase. Una y otra vez, hasta que el sistema nervioso comprenda que ya no necesitas agitación, ni señales, ni drama. Has decidido asumir tu centro. Y eso es suficiente. Haz esto cada día. No por transformación inmediata, sino por reprogramación ontológica. Porque cuando lo divino se reconoce en silencio, el mundo ya ha comenzado a cambiar. Capítulo 3. El simulacro del yo y la mente que imita. Uno de los errores más difíciles de detectar en el camino espiritual es el de la suplantación del centro. No es el rechazo frontal de lo divino lo que más aleja al hombre de su origen, sino la imitación de lo divino por parte de un yo que no ha sido desmantelado. Existen miles que hablan, actúan y deciden como si operaran desde la presencia, cuando en realidad ejecutan una proyección del ego espiritual. Este ego no es el vulgar orgullo visible del mundo secular, sino una estructura más sofisticada, aquella que aprende sobre Dios, acumula conocimiento simbólico, incorpora frases de sabiduría y construye un personaje que simula operar desde la luz. Pero ese personaje no encarna la luz. Solo la representa. Y entre encarnar y representar hay una distancia estructural que este capítulo viene a exponer. El yo espiritual imita. Aprende a parecer despierto. Memoriza citas. Alinea sus gestos con lo que asocia con la santidad. Incluso modifica su voz, sus silencios, su léxico, su mirada. Puede hablar del ser, del uno, de la no dualidad, y aún así operar desde la necesidad de validación. El ego espiritual puede ser educado en los evangelios gnósticos y citar el Tao Te Ching. Puede meditar 1 hora diaria y practicar la abstinencia, pero si no ha sido desmantelado su núcleo operativo, sigue actuando como quien representa a Dios ante los hombres, en lugar de actuar como quien ha dejado de representarse a sí mismo. El Evangelio de la Verdad, atribuido a Valentín y excluido del canon ortodoxo, ofrece una clave para entender esta diferencia. Allí se dice que la ignorancia del Padre produjo el terror y la angustia, y el terror se volvió denso como una niebla, de modo que nadie podía ver. Lo interesante no es la imagen del velo, sino lo que la niebla representa, no el mal, no el pecado, sino la suplantación de la verdad por imágenes. En ese mismo texto, se enseña que la redención consiste en reconocer la falsa construcción del yo que creía conocer al Padre, cuando en realidad solo respondía a un eco mal interpretado. El ego espiritual es precisamente eso, niebla que imita la luz, palabra que suena como verdad pero no emana del centro. Carl Gustav Jung comprendió esta problemática con una lucidez profunda en su obra Liber Novus, también conocida como el Libro Rojo. En él, Jung no ofrece teorías sino visiones.
y entre ellas aparece un arquetipo devastador, el de la figura que cree haber despertado, pero que opera desde un yo inflado, no desde la presencia. Dunn llama a esto inflación espiritual, un estado donde el contenido divino es secuestrado por el ego y utilizado como justificación para evitar el proceso de individuación real. Es decir, el ego se viste con símbolos sagrados no para disolverse, sino para reforzarse con una identidad más sofisticada. En ese estado, la persona ya no busca la verdad. Busca tener razón desde la apariencia de verdad. Los tratados cátaros del sur de Francia, perseguidos y aniquilados en los siglos XII y XIII, también nos ofrecen una advertencia clara. En su doctrina, los falsos creyentes eran aquellos que hablaban de Dios pero aún operaban desde el deseo de poder. No de poder mundano, sino de reconocimiento espiritual. A los ojos cátaros, el verdadero santo no necesitaba enseñar. Su sola presencia corregía. Y su palabra no era instrucción, sino recuerdo. Por eso se retiraban, por eso no debatían, por eso eran perseguidos, porque no jugaban el juego de las imágenes, ni siquiera las imágenes espirituales. Para ellos, la divinidad no era algo que debía representarse bien. Era algo que, si estaba, simplemente se manifestaba. El yo imitador, sin embargo, no tolera esta sobriedad. Necesita hacer visible su camino. Necesita probar que está avanzando. Necesita parecer iluminado. Por eso se adorna de símbolos, títulos, iniciaciones, y se rodea de otros yous que lo validen. Este circuito es tan refinado que incluso puede generar experiencias estáticas, visiones, sincronicidades. Pero esas señales no provienen de la presencia. Son el eco del deseo no purificado. Son el ruido de fondo de una identidad que aún no ha comprendido que actuar como Dios no es parecerse a una imagen de Dios, sino operar desde la anulación del yo que necesita parecerse. Lo más difícil de este discernimiento es que el yo espiritual conoce bien las palabras. Puede recitar de memoria los discursos de los grandes sabios. Puede simular humildad, amor incondicional y hasta entrega. Pero toda esa arquitectura se desmorona cuando se le retira el reflejo que la alimenta. Cuando no es visto, cuando no es valorado, cuando no se siente útil, su disfraz se agrieta y vuelve a surgir el miedo, la defensa, la crítica o el juicio. Eso revela que su estructura no era divina, sino emocional. No operaba desde la presencia, sino desde la necesidad de afirmarse a través de lo divino. Y esta distinción es vital. Porque si el lector desea, como se plantea en este libro, actuar como si Dios estuviera dentro de él, no puede hacerlo desde una representación. Tiene que operar desde un centro silencioso que no necesita sostener imagen alguna. Ese centro no necesita explicar su proceder, ni adornar sus palabras, ni justificar sus acciones. Desde ese centro no se actúa como quien cree que Dios lo habita. Se actúa desde lo que ya no duda. Y lo que no duda, no necesita parecer. El gran riesgo del camino espiritual no es el pecado, ni el error, ni la debilidad. Es el simulacro. Es el yo que, habiendo aprendido los códigos del despertar, construye una identidad alrededor de ellos. Ese yo que lee este libro buscando frases para recordar, conceptos para integrar, prácticas para parecer más elevado. A ese yo, este capítulo no ofrece herramientas. Solo ofrece un espejo sin adornos. Y una advertencia: si no eres capaz de dejar de representar, nunca llegarás a manifestar. El ego espiritual es más difícil de erradicar que la ignorancia cruda. Porque es un ego disfrazado de conciencia. Y solo puede ser desmantelado cuando el ser humano deja de buscar parecerse a Dios y comienza a operar sin necesidad de parecer nada. Solo ahí, en esa sobriedad radical, lo divino actúa sin interferencias. Y entonces sucede lo inesperado: la mente ya no necesita interpretar, ni imitar, ni repetir. Solo permanece atenta, limpia, vacía. Y desde ese vacío, brota lo que no puede ser fingido. Porque lo divino no se parece a nadie. Simplemente es. Capítulo 4: El cuerpo como templo operativo.
no como metáfora. Durante siglos, se ha repetido que el cuerpo es el templo de Dios, pero pocas veces se ha comprendido esa afirmación más allá del plano simbólico o moral. Se la ha usado como advertencia contra los excesos físicos, como justificación para la castidad o como recordatorio estético. Sin embargo, si verdaderamente deseamos actuar como si Dios estuviera en nosotros, entonces el cuerpo no puede ser reducido a una metáfora devocional. Debe ser entendido como lo que es, una infraestructura biológica diseñada para manifestar lo divino. No en el sentido abstracto, sino en términos operativos, energéticos, funcionales. El cuerpo, lejos de ser un contenedor pasivo o un obstáculo para la elevación, es el vehículo preciso por el cual la presencia se hace acto en el mundo físico. Esta visión ha sido preservada, aunque veladamente, en ciertas corrientes gnósticas, especialmente en la tradición setiana. A diferencia de las vertientes gnósticas más dualistas, que rechazaban el cuerpo como prisión del alma, los setianos comprendieron que el cuerpo no era intrínsecamente maligno, sino mal interpretado. En los textos hallados en Nag Hammadi, especialmente en el segundo tratado del Gran Sed, se insinúa que el verdadero Cristo no fue simplemente una aparición espiritual, sino una manifestación consciente que utilizó un cuerpo como soporte operativo de la voluntad suprema. No como disfraz, ni como prueba de sacrificio, sino como instrumento calibrado para manifestar el logos sin distorsión. Para los setianos, el cuerpo podía ser transmutado, no negado, mediante la alineación interna con el intelecto divino. Henry Corbin, filósofo y orientalista francés, aportó una clave esencial para comprender esta función encarnada desde otra perspectiva, la forma imaginal. En su estudio sobre la mística islámica, especialmente a través de Sohrawardi y los ismailíes, Corbin describe un nivel ontológico intermedio entre lo sensible y lo espiritual, llamado mundus imaginalis. Este mundo imaginal no es producto de la fantasía, sino una realidad objetiva de orden sutil. Allí, el cuerpo se manifiesta como cuerpo de luz, no como imagen deseada, sino como estructura operativa del alma. No es un doble espiritual, sino una interfaz funcional entre lo eterno y lo denso. En esta visión, el cuerpo no es accidental, sino diseñado para ser el campo donde se revela lo invisible. La tradición tántrica yógica también ofrece un modelo exacto, aunque mucho más técnico, de esta comprensión. En el Shiva Samhita, uno de los tratados fundamentales del yoga clásico, se describen los nadis, canales sutiles, y los chakras como estructuras internas que pueden, si se purifican y activan correctamente, servir como conductos de una energía que no pertenece al ego ni a la mente, sino a una inteligencia cósmica. El prana, entendido no como aire ni como simple vitalidad, es descrito como el portador de la voluntad divina, y su circulación consciente a través del cuerpo convierte a éste en un verdadero instrumento de lo eterno. Lo que une a todas estas tradiciones es una misma afirmación, expresada con lenguajes distintos, que la encarnación no es simbólica, sino literal. Que Dios no necesita solamente creyentes, ni sabios, ni santos. Necesita cuerpos operativos. Cuerpos conscientes, preparados, abiertos, no en términos morales, sino funcionales. Cuerpos que hayan sido despejados de tensiones innecesarias, purificados de hábitos reactivos y consagrados, no por ritos externos, sino por el uso deliberado de su capacidad de actuar desde el centro. Actuar como si Dios habitara en ti, entonces, implica reconfigurar la relación que tienes con tu cuerpo. No como templo a cuidar, ni como envoltorio a ignorar, sino como interfaz principal con la realidad. No hay decreto que opere si tu respiración es caótica. No hay pensamiento elevado que se sostenga si tu postura contradice su dirección. No hay presencia que impacte si tu biología no coopera. El cuerpo no sigue simplemente a la mente. Es, en muchos casos, el transmisor de la mente real, la que no se formula en palabras, sino en señales, tensiones, aperturas y alineaciones. Esto exige abandonar la visión New Age del cuerpo como canal pasivo de energía. No se trata de dejarse atravesar. Se trata de volverse transmisor activo. De dejar de ser un punto de fuga emocional para convertirse en una antena deliberada. Esto requiere precisión, entrenamiento,
Coherencia. La coherencia no moral, sino vibracional, pensar, respirar, moverse, hablar y decidir desde un mismo eje. Cuando el cuerpo se alinea con ese eje, el campo cambia. Las acciones dejan de ser actos aislados y se convierten en extensiones de una misma frecuencia. Se elimina la contradicción entre intención y gesto. Y entonces el cuerpo comienza a actuar como Dios, no porque se lo proponga, sino porque ya no estorba. Para lograrlo, no basta con entender. Hay que practicar. No como un ejercicio mental o una sesión espiritual agendada, sino como reeducación permanente del cuerpo a operar desde la decisión divina, no desde la reactividad animal ni la afectación psicológica. Por eso, lo que sigue no es una visualización ni una relajación. Es un ritual interno que debe convertirse en hábito operativo. No se trata de sentir algo especial. Se trata de retirar del cuerpo todo residuo emocional innecesario y convertir cada respiración en una afirmación sin palabras de que ya estás operando desde tu centro divino. Ejercicio 2. Respiración de alineación interna, ritual de presencia operativa. Adopta una postura neutra, sentado, con la espalda recta pero sin rigidez. Cierra los ojos si lo deseas, pero no te desconectes de tu entorno. No busques entrar en otro estado. No te prepares para meditar. Este no es un ejercicio para escapar, sino para asumir. Comienza respirando por la nariz de forma deliberada. No profunda ni controlada, solo atenta. Siente el movimiento del aire como lo harías con una herramienta. En cada inhalación, observa cómo el cuerpo recibe sin reaccionar. En cada exhalación, nota cómo el cuerpo libera sin dramatismo. Ahora introduce una orden silenciosa. Esta respiración sostiene mi alineación. No la repitas mentalmente. Solo emítela una vez, como si fuera una señal dada a todo el sistema. Mientras respiras, lleva tu atención al abdomen. Permite que allí se concentre la energía sin esfuerzo. No busques tensión ni relajación. Solo presencia. Imagina que el aire no es oxígeno, sino intención. Cada inhalación alinea. Cada exhalación vacía lo innecesario. Haz esto durante varios ciclos sin contar el tiempo. Cuando tu atención divague, no la reprendas. Solo vuelve. Y cada vez que regreses, hazlo desde una certeza mayor. Estás usando tu cuerpo como soporte consciente del flujo divino. No como símbolo, sino como vehículo operativo. Practica este ejercicio a diario. No para alcanzar un estado, sino para recordarle al cuerpo que ya está en posición de actuar desde la presencia. Porque actuar como Dios no es cuestión de pensamiento elevado. Es cuestión de estructura calibrada. Y tu estructura comienza y se manifiesta desde cada respiración. Capítulo 5. La decisión antes de la evidencia, el orden sagrado de la manifestación. El exilio no comenzó con una expulsión geográfica, sino con una inversión ontológica. El hombre dejó de operar como origen y empezó a vivir como resultado. Así, comenzó a pensar que primero debía ver para creer, recibir para actuar, sentir para decidir. Esta inversión, aparentemente razonable, es en realidad una degradación del principio metafísico original. Porque en la estructura del ser, no se accede a lo divino por confirmación, sino por alineación previa. La realidad no responde a quien observa pasivamente, sino a quien emite desde la decisión. No hay poder en el mundo que pueda manifestarse mientras su operador exija evidencia como condición para actuar. La divinidad, cuando se encarna, no consulta señales, declara su presencia. Y esa declaración es una decisión. En los textos del Zohar, núcleo del pensamiento cabalístico, se afirma que el pensamiento del Creador es la causa primera, y la voluntad del Creador es el movimiento inicial de todas las formas visibles. Este movimiento no requiere validación. No surge como reacción al mundo. Es lo que genera al mundo. La Kabbana, la intención pura, es descrita como el hilo de fuego que conecta el alma humana con el diseño divino. Pero esta intención no es emocional ni circunstancial.
Es un acto de la conciencia antes de que la emoción lo acompañe. Por eso, quien espera sentir la verdad antes de actuar conforme a ella, está fuera del orden. La manifestación ocurre en un solo sentido, de la voluntad hacia la forma, no al revés. Simone Weil, filósofa y mística francesa, escribió que la atención pura es oración. Pero no una oración que pide, sino una que se convierte en campo receptivo de lo eterno. Weil sostenía que el alma debía vaciarse de toda necesidad de resultado para volverse capaz de actuar conforme a la verdad. No se actúa porque se está convencido, se actúa porque se está alineado. En Suspirando a Dios, Weil describe una paradoja devastadora, que el sufrimiento no impide el acceso a lo divino, sino que revela si el acceso ya ha sido concedido interiormente. Su ejemplo más audaz fue su propia vida. Se negó a comer lo que no comían sus compatriotas ocupados por el nazismo. No como protesta, sino como decisión interior no condicionada por la eficacia. Su acción no esperaba fruto. Era el fruto. Juan Escoto Eriúgena, teólogo irlandés del siglo IX, lo expresó con otra terminología en su obra Perifiseon. Allí sostiene que la creación no es un evento del pasado, sino una acción continua del uno a través de sus teofanías. El hombre no es criatura acabada, sino manifestación en curso. Pero esa manifestación ocurre en la medida en que el hombre acepta actuar como prolongación consciente de lo inmanifestado. La voluntad, escribe, es el modo mediante el cual Dios se revela en el hombre. Pero no se trata de una voluntad determinada por factores exteriores, sino de la capacidad de elegir operar desde lo que aún no ha sido visto. Eriúgena defiende que el acto más divino no es contemplar lo creado, sino crear lo que aún no ha sido contemplado. Esto requiere una ruptura con la lógica empírica, pero no con la racionalidad profunda. La razón suprema no opera en el plano de las evidencias, sino en el de las causas. Este es el punto donde el pensamiento espiritual se separa radicalmente del paradigma moderno. La ciencia actual, que por naturaleza exige repetición y validación observable, ha domesticado incluso al pensamiento metafísico contemporáneo. Se nos ha enseñado que toda afirmación debe estar basada en pruebas previas. Y esta estructura, útil para conocer lo externo, es desastrosa para comprender y operar desde lo interno. Porque en el mundo interno, la causalidad es inversa. No se manifiesta lo que se confirma. Se confirma lo que ya ha sido manifestado desde el decreto. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti, entonces, exige decidir sin evidencia. No como acto de fe ciega, sino como reconocimiento de un principio ontológico, que el mundo reacciona a quien se presenta como creador, no como solicitante. La decisión no se toma porque las condiciones estén dadas, sino porque la decisión es lo que da forma a las condiciones. No hay afirmación más radical que declarar, actúo no porque estoy listo, sino porque ya soy lo que debe actuar. Y esta afirmación no es psicológica. Es estructural. La manifestación comienza con ese punto fijo, esa voluntad que no se negocia, incluso si todo alrededor parece contradictorio. Pero esta decisión sin evidencia no es obstinación. No es autoengaño. Es alineación con un orden superior de causa. Y ese orden solo se activa cuando el alma ha renunciado a la necesidad de confirmación. La búsqueda de señales, pruebas o síntomas es el lenguaje del exiliado. La decisión sin garantía es el lenguaje del operador. Uno actúa como Dios no cuando siente el permiso, sino cuando asume el lugar desde el cual todo permiso ha sido dado. Por eso, quien busca signos para creer sigue operando desde la identidad del huérfano cósmico. Y el universo, que no responde a súplicas, sino a estructuras, no puede manifestar desde ese punto. Porque el canal sigue lleno de duda estructural. Y la duda no es una emoción, es un diseño. Se puede dudar con calma o con euforia. Lo importante no es el tono emocional. Es la arquitectura desde la cual se emite. Una mente que ha decidido desde el centro, incluso en medio del caos, emite un tipo de vibración que no pregunta. Ordena. No porque imponga, sino porque ya no espera aprobación. El acto más elevado que puedes hacer no es amar,
ni comprender, ni perdonar. Es decidir. Porque en esa decisión se revelan todas las demás. Cuando decides actuar como si Dios ya estuviera operando a través de ti, no estás afirmando una creencia. Estás modificando la estructura desde la cual el mundo debe responderte. Porque el universo no responde a quienes suplican bien. Responde a quienes ya se han ubicado en el sitio correcto dentro del orden. Ese sitio no se gana. Se reconoce. Y se ocupa. Sin evidencia. Sin emociones garantizadas. Sin necesidad de sentir que todo está alineado. Porque la verdadera alineación comienza cuando, sin ver, decides actuar como quien ya ha sido enviado. Esa es la primera firma del poder real. El poder que no espera aprobación. El poder que no reacciona. El poder que simplemente se manifiesta. Capítulo 6. Que el juego de las simulaciones espirituales. La consigna de actuar como si Dios estuviera dentro de ti, cuando no es comprendida en su raíz ontológica, se convierte fácilmente en una máscara más del ego. Una consigna poderosa, al ser aplicada sin discernimiento, puede alimentar lo mismo que pretende erradicar. Muchos repiten la idea de actuar como si ya fueran lo que desean manifestar, pero lo hacen desde un deseo inconsciente de validación, de impacto, de superioridad sutil. Entonces lo que debía ser una encarnación silenciosa del poder se vuelve una coreografía espiritual, una representación teatral, una nueva forma de autoengaño. El simulacro espiritual no consiste en el uso de palabras falsas ni en la ausencia de intención aparente. Consiste en la emisión de una señal que no proviene del centro. Es posible hablar de Dios, moverse con solemnidad, emitir frases aparentemente sabias, incluso ayudar a otros, y sin embargo estar actuando desde una estructura cuya finalidad última es ser visto, aprobado, reconocido o justificado. La presencia divina no opera en el teatro del yo. No necesita espectadores. Tampoco soporta la presión de un yo que representa lo sagrado para obtener beneficios emocionales o sociales. Porque el poder no se manifiesta cuando se pretende. Se manifiesta cuando ya no hay pretensión. El libro de los nombres, una de las secciones esotéricas del corpus hermético egipcio menos conocidas y raramente traducida en su totalidad, plantea que cada acto del iniciado debe ser la encarnación de un nombre verdadero, no una representación de sus cualidades. El nombre que no nace del centro no tiene poder aunque lo repitas, dice un pasaje. Esta afirmación revela la estructura profunda de la autenticidad espiritual, no importa si tus gestos coinciden con lo sagrado, si tus palabras se parecen a las de un maestro, si tus emociones son intensas. Si no operas desde el centro, lo que emites es una simulación que carece de vibración creadora. El iniciado, según estos textos, debe morir a todos sus nombres falsos, no solo a los sociales, sino también a los espirituales, hasta que solo quede la vibración exacta que no necesita pronunciarse para ser operativa. Esta muerte simbólica implica dejar de representar. Abandonar la necesidad de actuar como si desde el deseo de ser percibido como alguien que ya ha llegado. Aquí es donde muchas trayectorias se detienen sin saberlo. Se cree que la repetición de prácticas, la coherencia estética o el lenguaje refinado equivalen a presencia. Pero no hay atajo lingüístico para la vibración real. A.H. Almaas, en la psicología del ser, describe una distinción crucial entre la experiencia auténtica de esencia y la imagen espiritual. La imagen espiritual es una estructura psíquica basada en ideales internos de lo que deberías ser para sentirte valioso como buscador. No es algo que se construye con malicia, sino con ignorancia. El ego, al no soportar el vacío, se aferra a una representación de sí mismo como espiritual. Comienza entonces a hablar como quien ya está iluminado, a moverse con cuidado de no contradecir esa imagen y a interpretar cada evento como señal de avance. Todo se vuelve parte del guión. Pero la esencia, dice Almaas, no necesita autoobservación. Simplemente opera. Y cuando opera, lo hace con una fuerza que no requiere explicación ni testigos. El problema no es el error. El problema es la autojustificación constante. El operador espiritual simulado se vuelve prisionero de una narrativa de coherencia.
No puede fallar sin sentir que pierde autoridad. No puede callar sin sentir que pierde poder. No puede sentir confusión sin sentir que su imagen se fractura. Así, se vuelve un cuidador de personaje, no un canal de presencia. Vive más atento a cómo es percibido que a desde dónde opera. Y en esa tensión, la manifestación se detiene. Porque no hay línea de energía real que pueda fluir a través de una identidad que aún necesita confirmación. Reconocer esto no es condenarse. Es liberarse. Porque solo quien ve que ha estado actuando para ser visto puede por fin elegir actuar sin necesidad de ser percibido. Ese momento marca el verdadero inicio de la alineación. No cuando te sientes iluminado, ni cuando te creen despierto, sino cuando ya no necesitas demostrarlo. Entonces todo gesto deja de ser performance. Cada palabra nace desde el lugar exacto. Y el silencio ya no es estrategia. Es presencia. El acto más divino no es pronunciar grandes verdades. Es existir sin personaje. Respirar sin guión. Actuar sin necesidad de resultar ejemplar. Esta es la forma más pura de encarnar a Dios, no imitando una imagen de Él, sino dejando de interpretar cualquier imagen propia. Porque el canal no tiene forma. Solo dirección. El mundo está lleno de imitadores de lo divino. Personas que han aprendido a reproducir el lenguaje, los gestos y las estructuras externas del despertar, pero cuya vibración no corresponde a su contenido. Esto no los convierte en farsantes maliciosos, sino en simuladores inconscientes. Y esa inconsciencia solo se disuelve cuando se toma una decisión radical, operar desde el núcleo, incluso si eso significa dejar de parecer quien creías que eras. Esta es la verdadera alineación, no la estética, ni la conceptual, ni la emocional. Es la alineación que ocurre cuando ya no tienes nada que justificar. Ni ante ti, ni ante nadie. Porque el acto de manifestar lo divino ya no necesita testigos. Ejercicio 3. Decreto de alineación radical, sin pruebas, sin miedo, sin testigos. Este no es un mantra para recitar con expectativa. Es una orden interior. Un acto de configuración. Se recomienda emitirla en voz baja o internamente en momentos de inicio, al comenzar el día, antes de una acción significativa, o cuando la mente comience a pedir validación. Decreto. Actúo desde el centro. No necesito pruebas. No tengo miedo. No requiero testigos. Mi presencia es la evidencia. Mi decisión es el canal. La divinidad ya opera. No hay más que hacer. No repitas este decreto como fórmula. Úsalo como quien da una orden estructural. Luego, guarda silencio. No evalúes si funcionó. No busques sentir algo. Solo continúa. Porque quien ha decidido desde el centro ya no necesita señales. Solo dirección. Capítulo 7. La autoridad que no se anuncia. Presencia versus influencia. Uno de los signos más sutiles, y a la vez más inconfundibles, de quien ha comenzado a actuar como si lo divino habitara en él es el abandono progresivo de toda necesidad de convencer. Cuando la identidad ya no se basa en el reconocimiento exterior ni en el impacto que causa, el individuo deja de operar desde la influencia y comienza a emitir desde la presencia. Influencia es lo que se busca obtener, presencia es lo que simplemente ocurre. La diferencia no es semántica, sino estructural. El que influye busca modificar al otro. El que encarna presencia sabe que su sola existencia modifica la realidad sin intervención directa. En esta diferencia se juega la autoridad real. Actuar desde la presencia no significa aislarse ni evitar el mundo. Significa que tu palabra no está al servicio del ego, sino alineada con el núcleo desde donde Dios ya se manifiesta. Esto transforma el lenguaje, la actitud, la cadencia misma de tu respiración. Y no porque te propongas cambiar nada, sino porque ya no necesitas representar nada. En ese estado, lo que antes llamabas liderazgo o carisma desaparece como categoría. Lo reemplaza una forma de autoridad que no necesita ser dicha, anunciada ni defendida. Es la autoridad que no se declara,
pero que nadie cuestiona. Porque no emana de la imagen, sino del centro. Mahatma Gandhi representa una de las expresiones más puras de esta forma de autoridad silenciosa en la historia reciente. Su poder no residía en la violencia, ni en la persuasión oratoria, ni en el dominio estratégico. Su figura, a menudo frágil y carente de espectacularidad, portaba una fuerza que movía masas y desestabilizaba imperios. No porque impusiera, sino porque habitaba una convicción que no requería legitimación externa. Gandhi no actuaba como quien quería influir, sino como quien ya se había alineado con un orden interno incuestionable. Cuando él decía «mi vida es mi mensaje», no pronunciaba una frase simbólica, enunciaba una estructura. La estructura de alguien cuya coherencia no dependía de ser vista, sino de ser sostenida sin interrupciones. Esta autoridad fue también descrita, siglos antes, por Jacob Boehme, el místico alemán cuya visión espiritual desbordó las categorías doctrinales de su tiempo. Boehme no buscaba seguidores ni escribía para fundar movimientos. De hecho, la mayoría de sus escritos circularon de forma limitada, y solo fueron comprendidos por unos pocos durante su vida. Y sin embargo, lo que emitía tenía la cualidad de lo inconfundible. Porque sus palabras no eran opinión ni interpretación, eran resultado directo de una experiencia que no requería confirmación externa. En su aurora naciente, Boehme describe cómo la sabiduría divina habla en el alma no con palabras, sino con presencia, y cómo esa presencia es tan potente que calla todas las demás voces. Esta es la raíz de la autoridad que no se anuncia, no la fuerza, ni la astucia, ni el deseo de guiar, sino la fusión con un centro que ha dejado de consultar a la historia para operar en el mundo. La nube del no saber, tratado anónimo del siglo XIV perteneciente a la tradición contemplativa cristiana, ofrece otro modelo claro de esta estructura. Lejos de presentar un camino de comprensión intelectual, el autor aconseja al lector que abandone todo conocimiento conceptual sobre Dios para sumergirse en una nube de olvido consciente. Allí no se alcanza a Dios mediante pensamiento, sino mediante la anulación de toda forma mental. El verdadero maestro, en este contexto, no es quien acumula saberes espirituales, sino quien ha renunciado a la necesidad de saber para poder ser. Por eso, el autor anónimo insiste en que el discípulo no debe aspirar a enseñar, ni a hablar de su experiencia, ni a organizar movimientos. Solo a sostener una vida de pureza oculta, donde la presencia sea su única expresión válida. Lo que une a Gandhi, Boehme y al autor de la nube no es una doctrina común, sino una arquitectura espiritual. Todos operaban desde un punto donde la palabra solo surgía si era necesaria, y nunca para demostrar. En ese espacio, hablar no es comunicar. Es sellar. Y callar no es replegarse. Es emitir sin forma. La autoridad que no se anuncia transforma sin esfuerzo porque no depende de la voluntad. Es como la gravedad, no persuade, pero todo se acomoda a su campo. La necesidad de influencia, por el contrario, es el síntoma más evidente de una conciencia que aún duda de su centro. Quien necesita convencer, aún no ha asumido. Quien necesita ser creído, aún no ha integrado. Y quien busca aprobación espiritual, aunque hable de Dios, sigue actuando desde el yo. Por eso, uno de los signos más nítidos de que has comenzado a operar desde tu centro divino es que ya no sientes la urgencia de explicar tu proceso, justificar tu postura, ni corregir la ignorancia ajena. No porque hayas adoptado una neutralidad pasiva, sino porque sabes que la verdadera transformación no ocurre por exposición de argumentos, sino por contacto con estructuras. El mundo no necesita más discursos. Necesita centros encarnados. No hace falta que le expliques a nadie que has comprendido. Basta con que operes sin interrupción desde ese lugar. Porque allí donde hay una vibración real, los demás perciben sin saber por qué que algo ha cambiado. El lenguaje se vuelve innecesario. La pedagogía cede paso al campo. Y entonces, incluso en tu silencio, algo se ordena. No hay liderazgo más potente que aquel que no se nombra. No hay enseñanza más profunda que la de quien ya no necesita emitirla. Y no hay manifestación más precisa de lo divino que la de aquel que ha dejado de representarlo para simplemente
actuar desde él. Por eso, el verdadero poder espiritual no se impone, no se vende, no se explica. Se encarna. Y desde allí, transforma. Capítulo 8. El mantenimiento del canal, limpieza, foco y separación deliberada. La idea de actuar como si Dios estuviera dentro de ti solo puede sostenerse si el canal a través del cual esa divinidad se manifiesta permanece despejado. No basta con comprender intelectualmente el principio de presencia divina interior. Si el instrumento que porta esa presencia está saturado de estímulos, de vínculos que interfieren o de ruido emocional sin discriminar, el flujo de esa divinidad se fragmenta, se dispersa o se distorsiona. La presencia no se ausenta, pero el canal no la traduce. De ahí que el mantenimiento interior no sea una práctica secundaria, sino el núcleo operativo del acto de encarnar lo divino. Quien desea actuar desde su centro debe asumir la disciplina de protegerlo. Este principio no es nuevo. Santa Teresa de Ávila, en Las Moradas, expone con una lucidez feroz cómo las primeras estancias del alma, aquellas más cercanas a la superficie del yo, están llenas de ruido, criaturas extrañas y hábitos no examinados. Advierte que la presencia divina no se ausenta nunca, pero que el alma no puede percibirla porque anda entretenida con 1000 animalillos que entran con ella. No se refiere a pecados groseros ni a distracciones mundanas evidentes, sino a sutilezas, pensamientos innecesarios, compromisos no alineados, conversaciones sin propósito, emociones que ya no corresponden. Todos estos elementos consumen atención, y por tanto energía, y por tanto capacidad de canalización. En términos contemporáneos podríamos decir, no puedes emitir a través de una frecuencia limpia si estás conectado a 20 señales contradictorias. El alma, como aparato receptor y transmisor, requiere silencio estructural, no solo emocional. No basta con sentirse bien. Hay que estar limpio de lo que no corresponde. Y esta limpieza, lejos de ser un ritual de purificación emocional o moral, es un proceso de poda estratégica. Se trata de revisar con rigor todo lo que ocupa espacio interior sin contribuir a la manifestación de lo real. Ali Nurman al-Ujuiri, en el tratado sufí Kashf al-Mab, el desvelamiento de lo velado, establece que uno de los signos del Bali, el amigo de Dios, es su indiferencia activa hacia aquello que no procede del uno. Esta indiferencia no es desprecio ni desconexión afectiva. Es una selección radical del foco. Quien ha sido llamado a manifestar lo divino no puede vivir sometido a los requerimientos sociales del yo colectivo. Necesita separar. No para alejarse del mundo, sino para evitar que el mundo infiltre la estructura de su emisión. El Bali, dice al-Ujuiri, no camina hacia el mundo ni se retira de él, sino que camina como si solo Dios fuera testigo de cada paso. Esta es la esencia del foco, una selección permanente de que permites entrar a tu campo de consciencia, no según su atractivo, sino según su alineación. El foco, entonces, no es concentración. Es arquitectura. Significa estructurar el entorno de forma que no exija esfuerzo constante para sostener la atención. Esto implica revisar tu espacio físico, tus relaciones, tu agenda diaria, tus fuentes de información, tus formas de ocio, tus rituales, tus palabras. Todo lo que te rodea está enviando señales constantemente. Y esas señales o te recuerdan quién eres, o te disuelven en una maraña de estímulos indiferenciados. Por eso, quien quiere actuar desde el yo superior no debe esperar sentirse inspirado para hacerlo. Debe construir un campo que mantenga esa inspiración sin interrupción. Este trabajo exige decisiones incómodas. Hay vínculos que deben cortarse, no por juicio, sino por incompatibilidad vibracional. Hay hábitos que deben morir, aunque aún te resulten placenteros. Hay roles que deben ser abandonados, incluso si te han definido durante años. La separación deliberada no es arrogancia espiritual. Es higiene energética. Si permites que todo acceda a tu interior, no puedes exigirle a tu interior que emita lo absoluto. Porque lo absoluto solo se expresa a través de canales absolutos. Y eso requiere selección. A menudo, lo que drena no es lo que duele, sino lo que no aporta. Relaciones tibias,
compromisos asumidos por costumbre, actividades que ocupan sin nutrir, pensamientos que giran sin resolución. Cada uno de estos elementos consume una parte de tu espacio operativo. Y aunque no lo sientas como un peso inmediato, están ocupando el lugar desde el cual deberías estar emitiendo. Por eso, mantener el canal limpio no es un acto puntual, sino una práctica continua. Una revisión constante. Un corte cuando es necesario. Y una fidelidad inquebrantable a la estructura interior. En esta etapa del camino, ya no se trata de buscar experiencias místicas o de sentir la presencia divina como un fuego interior. Se trata de operar como si ya estuviera. Y eso exige un canal despejado, alineado y disponible. Dios no necesita convencerte de que está en ti. Tú necesitas dejar de bloquear su manifestación con estructuras innecesarias. El canal no se forma por deseo. Se construye por limpieza. Ejercicio 4. Un ritual de poda espiritual, revisión y corte de lo que interfiere. Realiza este ritual en completo silencio, sin distracciones. Se sugiere hacerlo con papel y pluma, no con medios digitales, para aumentar la conexión interior. 1. Haz 3 listas separadas. Relaciones que te conectan con tu yo superior. Relaciones que te drenan, confunden o desvían. Relaciones neutrales, que ya no despiertan nada esencial. Repite este proceso con actividades diarias, pensamientos recurrentes y espacios físicos que frecuentas. 2. O tacha sin culpa lo que debe salir. No expliques. No justifiques. Decide. Si dudas, pregúntate, ¿esto sostiene mi canal o lo obstruye? 3. Corta un solo elemento por día. No lo pospongas. No lo racionalices. Corta. Es más espiritual una renuncia precisa que 1000 meditaciones evasivas. 4. Sella con esta afirmación silenciosa. Cada decisión que corta lo innecesario es una afirmación de lo que soy. No renuncio por miedo. Me separo por fidelidad a mi centro. 5. No expliques tus cortes a nadie. Si te preguntan, responde desde el silencio o con una frase neutra. El mantenimiento del canal no es tema público. Este ritual no se realiza una sola vez. Se repite cada vez que sientas que algo ha empezado a infiltrarse sin permiso. Porque actuar como Dios no es un estado momentáneo. Es un alineamiento estructural. Y lo estructural, como todo templo, requiere mantenimiento constante. Capítulo 9. El fin de la oración suplicante, la acción como comunión. La estructura entera de la espiritualidad popular, desde tiempos antiguos hasta sus formas contemporáneas, ha estado sostenida por una modalidad central, la súplica. Pedir a Dios, al universo, al yo superior, a una energía, a una inteligencia invisible, ha sido el acto fundacional de millones de almas que buscan resolver, sanar, obtener o simplemente ser escuchadas. Pero este libro no fue escrito para sostener esa estructura. Fue escrito para dinamitarla desde su raíz. Porque el acto de suplicar parte de una ontología equivocada, la de que lo divino está fuera, distante, evaluando méritos y esperando gestos de humildad para responder. Esta imagen, heredada, adornada, espiritualizada, es una distorsión operativa. No se puede actuar como si Dios estuviera dentro de ti si al mismo tiempo lo estás tratando como si viviera en otra parte. Filón de Alejandría, filósofo judío helenístico del siglo I, anticipó esta contradicción en sus tratados sobre la plegaria. A diferencia de la tradición farisea dominante, Filón sostenía que la plegaria no debía consistir en peticiones, sino en actos de fusión con el Logos. En su visión, el Logos, la razón divina activa, la palabra creadora, no responde a pedidos como un rey caprichoso, sino que se expresa a través de quien ha alineado su voluntad con la estructura misma del cosmos. La oración, entonces, no era una súplica, sino una sincronización. En palabras de Filón, no se ruega al Logos. Se lo encarna. Esta afirmación desmantela siglos de religión emocional. Porque no hay lugar para la mendicidad espiritual en quien ha asumido la forma del Logos.
El mismo principio puede leerse en clave oriental a través del Tao Te Ching. Lao Tse no propone plegarias, ni rituales de petición, ni devociones de carencia. Su enseñanza es que el Tao, la vía, la fuente, no se conmueve, no se altera, no se persuade. Se sigue. Y se sigue no con emoción, sino con acción silenciosa. El sabio taoísta no interrumpe el curso del mundo pidiendo favores a las fuerzas invisibles. Se pliega a ellas, pero no como un esclavo esperando clemencia, sino como un ejecutor que conoce el flujo y lo monta como un jinete a su caballo. El Tao no responde a pedidos. Se manifiesta en quien actúa desde su compás interior sin buscar efectos. Es la acción, no el deseo, lo que convoca lo divino. Madame Blavatsky, en La Doctrina Secreta, lleva este principio aún más lejos. Allí afirma que la voluntad de quien ha despertado no es voluntad personal, sino la extensión activa del plan divino en el mundo. Esta afirmación implica que toda verdadera espiritualidad no pide, ejecuta. Porque si lo divino habita en ti, no como metáfora, sino como realidad operativa, entonces la única oración coherente es la acción. No la acción ritual. No la acción teatral. Sino la acción que emana desde un nivel de certeza tan profundo que ya no se formula a sí misma como petición. Es esa acción que no nace de la emoción ni del cálculo, sino del reconocimiento estructural de que tú eres el lugar donde Dios se convierte en mundo. Este cambio de eje, del ruego a la ejecución, no es un ajuste teológico. Es una mutación en el código operativo del alma. La súplica parte de la sensación de carencia. La ejecución parte del reconocimiento de presencia. Por eso, incluso los actos más simples pueden ser divinos si son realizados desde la conciencia de que ya no pides, sino que portas. En ese estado, hablar ya es orar. Caminar ya es meditar. Crear ya es bendecir. La diferencia no está en la acción, sino en la identidad desde la cual se origina. El fin de la oración suplicante no implica arrogancia, ni rebeldía espiritual. Implica comprensión. Quien ha entendido la estructura del universo sabe que no hay nada que pedir. Porque todo está dado. Y lo que no se manifiesta no es porque Dios lo retenga, sino porque tú aún no te has dispuesto a emitirlo. En este sentido, la oración suplicante es una forma de procrastinación espiritual. Una espera disfrazada de humildad. Una forma de seguir actuando como si aún no fueras apto para aportar lo que en realidad ya se te ha asignado. ¿Significa esto que la plegaria no tiene lugar? No. Significa que la única plegaria coherente con el reconocimiento del yo divino es la acción sin duda. El acto de hablar, crear, moverse, decidir, sin consultar al miedo, sin negociar con la inseguridad, sin requerir pruebas. Esa acción, cuando nace de la fusión con el uno, es oración en su forma más alta. Porque no suplica, declara. Y no declara lo que desea. Declara lo que ya es. En este capítulo no se busca destruir la fe, sino madurarla. No se trata de ridiculizar al que reza, sino de mostrarle que la evolución espiritual exige abandonar la infancia teológica. Quien sigue pidiendo poder a Dios actúa como quien no lo porta. Quien espera milagros actúa como si el milagro no fuera su propia conciencia. Y quien suplica luz, aún no ha visto que su sola existencia ya es la lámpara. Por eso, este libro no te invitará a rezar. Te empujará a ejecutar. Porque la acción deliberada, la decisión no consultada, el movimiento sin garantías, son las formas contemporáneas de la comunión. No necesitas un altar, ni un mantra, ni una lista de deseos. Solo necesitas dejar de pedir y comenzar a actuar, como si Dios ya habitara en ti. Porque lo hace. Y siempre lo hizo. Pero nunca lo verás hasta que actúes desde allí. Capítulo 10 del pensamiento que sella realidades. Pensar no es simplemente imaginar, analizar o reflexionar. Pensar, en su forma más elevada, es sellar estructuras en el campo ontológico. Es decir, establecer líneas de manifestación que, una vez emitidas desde un centro de consciencia alineado,
ya no requieren verificación ni aprobación del mundo exterior para operar. El pensamiento, cuando nace desde el yo divino y no desde el yo condicionado, no es una actividad interior vacía, sino un acto de creación directa. En ese nivel, todo pensamiento es decreto, toda contemplación es arquitectura, y toda palabra mental es un gesto activo sobre la materia sutil del universo. Pero para llegar a ese grado, es preciso abandonar por completo la noción de que el pensar es una función secundaria, subordinada al hacer. No se puede actuar como si Dios estuviera dentro de ti mientras se piensa como quien aún necesita aprobación, seguridad o resultado. Pensar como Dios es pensar como quien sabe que lo que se concibe se imprime. Thomas Trovar, en sus Edinburgh Lectures on Mental Science, formuló con rigurosa claridad esta distinción. Según él, el pensamiento tiene poder creador solo cuando no está dividido entre deseo y duda. El pensamiento performativo, aquel que crea realidades, requiere una identidad no fragmentada. No se trata de pensar positivo, sino de pensar desde un centro que no negocia con lo que piensa. Para Trovar, el pensamiento no debía apuntalarse con emoción, sino anclarse en comprensión. En su sistema, el pensamiento no es energía etérea, es la forma más alta de voluntad proyectada en patrón. La mente humana, decía, es la matriz donde se imprime lo que luego será llamado la experiencia. Por eso, quien piensa con ambigüedad, crea ambigüedad. Y quien piensa como Dios, crea como Dios. Esta idea no nace en el siglo XIX. Abd al-Karim al-Jili, místico sufí del siglo XIV, en su obra La perfección de los nombres divinos, sostiene que el verdadero gnóstico no contempla a Dios, sino que contempla desde Dios. Es decir, no es la mente humana la que intenta alcanzar lo divino, sino lo divino el que piensa a través del vehículo humano. Para al-Jili, cada pensamiento emitido desde esa estación interior elevada es un acto creativo igual al fiat lux del Génesis. No es un pensamiento sobre el mundo, es un pensamiento que crea mundo. En sus palabras, el gnóstico es el ojo de Dios, la mano de Dios y el pensamiento de Dios en el mundo. Pensar, en ese nivel, no es función cognitiva. Es alquimia teológica. El Corpus Hermeticum, por su parte, ofrece un marco aún más radical. Allí se afirma que el pensamiento de Dios es sustancia, y su verbo es forma. Por tanto, el hombre que actúa desde su divinidad no puede pensar sin crear. Cada línea mental es una firma en el éter. Cada secuencia de ideas, un decreto operativo que comienza a moldear el campo que lo contiene. Por eso, el iniciado no se permite pensar sin vigilancia. No como un acto de autocensura, sino como una forma de integridad ontológica. El pensamiento, lejos de ser libre, es una responsabilidad estructural. Porque quien ha reconocido su divinidad ya no puede permitirse pensar desde el miedo, el juicio, la anticipación o la memoria emocional. Pensar desde allí es sembrar distorsión. La clave no está en intentar controlar el pensamiento. Eso es una trampa interminable. La clave está en reconfigurar desde donde se piensa. Mientras el yo condicionado siga siendo el punto de origen, el pensamiento será reflejo. Reacción. Compensación. Pero cuando el punto de origen se traslada al yo divino, ese centro inafectado, sin necesidad de pruebas ni emoción, entonces el pensamiento ya no pide, no compara, no recuerda. Emite. Y lo que emite, estructura. En este punto del camino, ya no se trata de observar pensamientos, ni de intentar suprimirlos. Se trata de transformarlos en herramienta operativa. De dejar de pensar como quien desea y comenzar a pensar como quien dispone. Como quien ha recordado que la mente no es un flujo aleatorio, sino un campo de emisión. Como quien ha comprendido que, en su estado más puro, todo pensamiento es forma prematerial. Toda imagen mental es arquitectura invisible, y todo patrón sostenido es ley. Ejercicio 5. Pensamiento ejecutivo, como emitir pensamientos que reconfiguran. Este ejercicio no busca controlar la mente, sino educarla para emitir desde el nivel más alto de su estructura. 1. Identifica un área de tu vida que aún vives como carencia o conflicto. No necesitas resolverla.
solo identificarla con claridad conceptual. 2. Formula un pensamiento no como deseo, sino como arquitectura. No piensas quiero paz, sino mi realidad está ordenada por la presencia que soy. El pensamiento no debe expresar emoción, sino estructura. 3. Repite ese pensamiento con voz mental interna durante 3 minutos exactos, sin añadir nada, sin comentarlo, sin evaluarlo. El foco no está en creerlo. Está en emitirlo desde el yo que no necesita validación. 4. Observa si surgen pensamientos secundarios. Si lo hacen, no los discutas. Solo vuelve al pensamiento raíz. No luches contra los pensamientos inferiores. Superponlos con el decreto superior. 5. Finaliza el ejercicio con esta afirmación estructural, sin emoción. El pensamiento que sostengo es la ley de mi experiencia. No lo pruebo. ¿Lo emito? Haz este ejercicio cada vez que tu mente reaccione con dudas, análisis, temor o juicio. No para eliminar esos pensamientos, sino para enseñar a la mente una nueva forma de operar, como extensión de lo divino, no como espejo de la historia. Desde este punto del camino, ya no hay lugar para pensar como quien teme. Porque pensar desde lo divino no es repetir frases elevadas. Es decidir qué ley se va a imprimir. Y luego, sostenerla como quien ya sabe que todo lo demás es ilusión residual. Capítulo 11. Cuando el mundo no responde, perseverancia y recalibración. Uno de los errores más persistentes en quienes comienzan a actuar como si Dios estuviera dentro de sí es asumir que el mundo responderá con prontitud, con armonía, con precisión. Como si la sola alineación interior provocara inmediatamente una reconfiguración exterior total. Esta expectativa, aunque comprensible, proviene de una mentalidad aún reactiva, aún atrapada en el paradigma de estímulo y recompensa, de causa visible y efecto inmediato. Pero lo divino no opera como un algoritmo lógico, su forma de manifestación sigue leyes más profundas, más lentas, más densas. El pensamiento creador no es magia superficial, sino arquitectura energética. Y como toda arquitectura, requiere fundamento, estructura, material y tiempo. En los Upanishads se enseña que la manifestación es el resultado de tapas, la energía concentrada de la perseverancia interior. Tapas no es insistencia emocional, ni repetición desesperada de afirmaciones. Es el calor interno del foco no interrumpido, sostenido incluso en el silencio del resultado. Un verso del Katha Upanishad dice, aquel que no es perturbado por el retraso, aquel cuya fe no depende de señales, es el que realiza el sí. Aquí, el retraso no es un castigo ni una prueba. Es el espacio donde la realidad se recalibra para recibir un patrón más alto. Pretender que la realidad responda inmediatamente es forzar al mundo a actuar desde una ley inferior. Y lo divino no puede ser impuesto por la impaciencia. La alquimia antigua entendía este principio con un simbolismo preciso. El fuego alquímico, llamado ignisnoster, debía ser constante pero no violento. Si era débil, la obra no avanzaba. Si era demasiado fuerte, la destruía. La paciencia activa del alquimista era el componente más difícil del proceso. No se trataba de pasividad, sino de vigilancia operativa, mantener el foco, corregir el desequilibrio, observar sin intervenir emocionalmente. El Mutus Liber, uno de los tratados alquímicos más visuales, muestra al alquimista durmiendo junto al horno mientras la materia se transforma lentamente. Dormir no es rendirse, es confiar. Y confiar no es esperar, es sostener la visión sin agotarla con ansiedad. Los evangelios apócrifos, especialmente el Evangelio de María Magdalena, introducen otra clave. Allí, tras la partida del Maestro, los discípulos caen en temor e incertidumbre. Pedro, símbolo de la mente jerárquica, exige pruebas y seguridades. Pero María enseña que lo que ha sido revelado no necesita verificación. Su frase central, la visión del corazón no se verifica con los ojos, es la refutación directa de toda necesidad de confirmación inmediata. María representa la conciencia que no espera que el mundo responda para saberse verdadera. Su autoridad no nace de la evidencia,
sino de la experiencia interna que ha sido integrada como certeza estructural. Actuar como si Dios estuviera en ti no significa recibir recompensas automáticas. Significa operar desde una identidad que ya no depende de resultados para validarse. Esta es la prueba oculta que muchos fallan. Cuando el mundo no responde, regresan al viejo yo, al ruego, a la duda, al juicio. Pero quien ha reconfigurado su centro no negocia con el tiempo. Sabe que el tiempo no es su enemigo, sino su instrumento. La realidad no se opone a lo divino, simplemente tarda en reflejarlo con precisión cuando las estructuras anteriores aún vibran en el campo. Toda nueva emisión pasa por un periodo de incubación, de fricción, de aparente contradicción. No es error, es recalibración. La perseverancia aquí no es ciega. Es consciente. El iniciado observa el no cambio sin desmontarse. Sabe que lo real se está ordenando aunque aún no se vea. Porque el mundo no es un espejo inmediato, sino un campo de integración lenta. Por eso, quien actúa como Dios no exige señales. Emite su identidad como un decreto sin retorno. Y cuando no hay respuesta, no se repliega, se afina. Porque sabe que toda realidad tarda en ceder cuando ha sido gobernada por siglos de emisión inconsciente. El mundo no resiste a Dios. Solo resiste a quien aún no lo ha encarnado por completo. No es suficiente decidir una vez. Ni pensar con claridad durante 3 días. El campo responde al estado que sostienes más allá del entusiasmo inicial. El yo divino no es un impulso, es una configuración permanente. Y esa permanencia no se alcanza con intensidad, sino con constancia. Por eso, este capítulo no es una invitación a la paciencia, sino a la comprensión. No es resignación. Es maestría energética. Cuando el mundo no responde, no es que lo divino haya fallado. Es que la obra aún está siendo soldada en lo invisible. El alma madura no pide evidencias. Se convierte en evidencia. Y cuando el mundo finalmente responda, porque lo hará, ya no importará. Porque quien ha alcanzado este nivel ya no actúa para ver resultados, sino porque su ser ya no puede actuar de otra forma. Perseverar no es esperar. Es mantenerse emitiendo desde lo alto incluso cuando lo bajo aún no ha cambiado. Eso es reconfigurar el mundo desde dentro. Y es allí donde comienza el verdadero poder. Capítulo 12. El silencio como tecnología de poder. El silencio ha sido malinterpretado durante siglos como pasividad, como carencia de algo, como una suerte de vacío sin función. Pero para quien comienza a actuar como si Dios estuviera dentro de sí, el silencio no es abstención, es tecnología. Una fuerza operativa cuya eficacia no depende de lo que interrumpe, sino de lo que activa. El silencio no es la ausencia del sonido, sino la matriz donde el sonido se justifica. No es el descanso de la palabra, sino el lugar donde la palabra se potencia. En esta comprensión, el silencio no es retiro, ni aislamiento, ni cobardía comunicativa. Es una decisión consciente de no dispersar el poder. Quien actúa desde el yo divino no usa el silencio como defensa, sino como plataforma. La tradición esicasta, nacida en el cristianismo ortodoxo oriental, lo expresó con rigor extremo. En sus monasterios del monte Athos, se enseñaba que solo quien ha purificado su mente y sellado su verbo puede acceder al silencio que transforma. Para ellos, no se trataba de callar por devoción, sino de suspender la palabra para operar desde una frecuencia más alta. El esicasta no huía del mundo, simplemente dejaba de alimentarlo con emisiones caóticas. Sabía que cada palabra hablada sin alineación desestabiliza la estructura interna. Por eso, el silencio no era castigo, era autoridad. En el Filocalia, se afirma que el silencio del corazón es más eficaz que 1000 palabras dichas desde el yo. No porque la palabra sea inferior, sino porque solo tiene poder cuando surge del vacío operativo. El Tao Te Ching, en su capítulo 56, sentencia: quien sabe no habla. Quien habla no sabe. Lejos de ser una paradoja abstracta, esta afirmación describe una jerarquía funcional. El que habla busca provocar, convencer, demostrar.
El que ha alcanzado el saber profundo, en cambio, irradia sin emitir. No porque desprecie la palabra, sino porque ha comprendido que su poder reside en lo no dicho. Lao Tse no propone el silencio como renuncia, sino como tecnología. Lo silencioso contiene el patrón de todo lo que será dicho. Por eso, el sabio no responde, habita. Y esa presencia callada altera estructuras sin intervención directa. Blaise Pascal, filósofo y místico, formuló otra faceta de esta verdad. Toda la infelicidad del hombre proviene de no saber quedarse quieto en su habitación. Esta afirmación, que ha sido interpretada psicológicamente, debe leerse también como clave operativa. La incapacidad de permanecer en silencio no es solo síntoma de ansiedad, sino signo de desalineación con el poder real. Porque la palabra excesiva es, en muchos casos, una forma de justificar una identidad que aún no ha sido encarnada. El que necesita explicar, justificar, convencer o corregir al otro aún no habita el trono del yo. El verdadero poder no necesita discurso. Opera sin pedir permiso. Por eso, el silencio no es neutral. Es activo. El silencio del iniciado modifica el campo. No porque sea enigmático, sino porque es exacto. No toda ausencia de palabra es poder, solo aquella que nace de la soberanía interior. Quien calla por miedo no transforma. Quien calla desde la conciencia sí. El silencio estratégico no es evitar conflictos, es rehusarse a bajar el nivel de vibración para ganar, en planos que ya no son relevantes. Cuando Dios opera a través de ti, el verbo se vuelve quirúrgico. Y la omisión no es censura, sino precisión. En este sentido, el silencio también es protección. No como refugio emocional, sino como blindaje estructural. Hay momentos en que hablar es traicionarse, porque la palabra aún no ha madurado en el horno interno. Emitir demasiado pronto, o en el entorno incorrecto, puede drenar la potencia de una decisión apenas consolidada. El iniciado que comprende esto no actúa desde el miedo al juicio, sino desde el respeto por la fragilidad del campo que está gestando. No todo debe decirse, no todo debe compartirse, no todo debe explicarse. Hay decretos internos que solo se fortalecen cuando se preservan en silencio operativo. El silencio, entonces, no es una pausa. Es una forma de impacto. Su poder no está en lo que impide, sino en lo que dirige. Así como el arquitecto necesita espacio para construir, el iniciado necesita silencio para manifestar. Porque toda palabra nace de un plano sutil que se activa en la contención. En términos funcionales, el silencio permite que lo real se reconfigure sin interferencia. Mientras se habla, se condiciona. Cuando se calla con intención, se libera. Y en ese vacío lleno de dirección, opera lo divino sin resistencia. Ejercicio 6. Silencio estratégico, como habitar el poder sin hablar. Este protocolo no es un ejercicio de autocontrol ni de contención emocional. Es una práctica de canalización energética a través de la omisión verbal deliberada. 1. Durante 24 horas, elige conscientemente no intervenir en ninguna conversación donde tu presencia no sea indispensable. No por retraimiento, sino por dirección. 2. Cuando surja una situación que normalmente activarías con palabras, ya sea defensa, explicación, consejo o comentario, respira una vez y permanece en silencio. Observa cómo la energía se redistribuye. 3. Siente si el campo cambia sin necesidad de tu palabra. No esperes resultados. Solo percibe si el espacio se altera cuando no ocupas el lugar con emisión. 4. En momentos de impulso por hablar, pronuncia mentalmente la frase: mi presencia es suficiente. El verbo será usado solo cuando el alma lo demande. 5. Finaliza el día con un escaneo interior. Pregúntate, ¿dónde hablé desde el yo? ¿Dónde pude haber callado desde lo alto? No juzgues. Reajusta. Este ejercicio no busca crear una personalidad callada, sino entrenar el músculo espiritual del silencio activo. Un iniciado no se define por lo que dice, sino por el campo que genera.
Y cuando ese campo está limpio, alineado y firme, la palabra que surge de él, cuando lo haga, será ley. Desde aquí, el silencio deja de ser ausencia. Se convierte en presencia pura. Y en ese umbral sin ruido, el mundo comienza a obedecer sin que se le ordene. Porque ya no escucha palabras, reconoce autoridad. Capítulo 13. La conexión no emocional, alinear sin sentir. Uno de los errores más difíciles de desmontar en la búsqueda espiritual moderna es la idea de que la experiencia de Dios debe ser sentida. Se ha condicionado al individuo a creer que el acceso a lo divino debe ir acompañado de una emoción intensa, una sensación de calor, expansión, paz o plenitud interna. Esta suposición, heredera de siglos de sentimentalismo teológico y psicologización del alma, ha reemplazado la comprensión con estados subjetivos. Pero actuar como si Dios estuviera dentro de ti exige otro tipo de arquitectura, una donde la alineación no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. No se trata de anestesiar la emoción, sino de comprender su rol subordinado. La escuela pitagórica ya distinguía entre los niveles de verdad y los niveles de sensación. Para los discípulos de Pitágoras, lo real no era aquello que podía ser sentido, sino lo que podía ser pensado desde un orden matemático y eterno. La percepción era considerada una capa secundaria, una niebla sobre el logos. El número, el principio organizador universal, no sentía, simplemente era. Esta visión puede parecer fría para una sensibilidad moderna que valora la autenticidad emocional como prueba de verdad. Pero desde una perspectiva ontológica, sentir no es lo mismo que estar alineado. La emoción puede ser un resultado, pero nunca debe ser la base. El Advaita Vedanta refuerza esta distinción con precisión filosófica. En las enseñanzas de Akara, el conocimiento del Atman, el Ser Supremo, no requiere experiencia emocional alguna. El estado de liberación, moksha, no se caracteriza por alegría o éxtasis, sino por la certeza inquebrantable de la no dualidad. En el Vivekachudamani, Akara afirma, la liberación no es una cosa que venga por experiencia, sino por conocimiento puro, sin deseo de sensación. Para el Advaita, quien espera sentir a Dios antes de actuar está aún esclavizado por el cuerpo-mente. El sabio actúa desde la verdad, no desde la emoción. Su conexión no se evidencia en la intensidad del sentimiento, sino en la constancia de su conducta alineada, incluso en la aridez afectiva. Meister Eckhart, teólogo y místico del siglo XIV, llevó esta idea a su máxima expresión dentro del cristianismo. En sus sermones, afirmaba con contundencia que quien busca a Dios para sentirlo, nunca lo ha conocido. Según Eckhart, Dios no puede ser sentido como una criatura, porque no es un objeto dentro del tiempo. Y, aún más radicalmente, enseñaba que la verdadera unión con Dios ocurre cuando el alma ha superado incluso el deseo de unión. El alma debe vaciarse no solo del mundo, sino también de Dios como objeto de deseo. Desde esta perspectiva, la emoción es vista como una interferencia sutil. No es que esté prohibida, sino que no debe ser la brújula. Dios no necesita sentirse, necesita ser obedecido en forma de alineación operativa. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti implica precisamente esto: sostener la conducta correcta incluso cuando el corazón está seco, cuando el cuerpo no vibra, cuando la mente no se siente inspirada. Es allí donde se define la autoridad interior. Porque cualquiera puede actuar desde lo alto cuando está emocionalmente exaltado. Pero solo quien ha comprendido el orden más allá del sentimiento puede sostener el canal cuando todo parece indiferente. Y esa es la verdadera divinidad, la que se expresa sin depender de estímulo. La emoción es útil. Puede ser un indicador, una consecuencia, incluso una confirmación. Pero no puede ser la causa ni el requisito. El alma que madura espiritualmente deja de evaluar su estado por lo que siente. Empieza a medirlo por la exactitud de su alineación. La pregunta ya no es, ¿me siento inspirado?, sino, ¿estoy actuando desde lo que sé que soy? Porque la identidad divina no cambia con el clima interno. Permanece. Y esa permanencia es la base del verdadero poder espiritual. La práctica cotidiana de esta comprensión se vuelve revolucionaria.
No hay necesidad de esperar un estado ideal para ejecutar un acto sagrado. No se reza solo cuando se siente devoción. No se crea solo cuando se siente entusiasmo. No se perdona solo cuando se siente amor. El yo divino actúa porque sabe, no porque siente. Y al hacerlo, muchas veces genera emoción como efecto secundario. Pero si no la genera, no importa. Porque el movimiento ha sido exacto, y esa exactitud es suficiente. Alinear sin sentir es una de las pruebas más elevadas del iniciado. No porque suprima lo humano, sino porque lo ordena. Cuando la emoción deja de gobernar la acción, la voluntad superior puede finalmente operar sin distorsión. Y es entonces cuando comienza la verdadera reconfiguración de la realidad, no por euforia, sino por precisión silenciosa. Cerrar este capítulo sin una pregunta sería un error. Porque el lector debe ser llevado a confrontar su arquitectura emocional. Así que la dejo abierta. ¿Cuántas veces has detenido tu acción divina por no sentirte listo? Y si esa sensación nunca llega, ¿seguirás esperando o finalmente decidirás emitir desde lo que ya eres? La respuesta, como siempre, no está en tu emoción. Está en tu próxima acción. Capítulo 14. El yo como eje de la realidad. No estás en el mundo está en ti. Toda espiritualidad auténtica, cuando se le permite desarrollarse sin censura cultural ni dogmática, llega inevitablemente a una conclusión desconcertante: la realidad no es un teatro objetivo al que hemos llegado como espectadores conscientes. Es una proyección ontológica cuya fuente no está allá afuera, sino aquí dentro. El yo, que suele concebirse como una entidad contenida dentro de un mundo, es en verdad el eje sobre el cual ese mismo mundo gira. No se trata de una metáfora para elevar la autoestima espiritual del lector, sino de una afirmación estructural de la consciencia misma. La cosmovisión que aún domina, incluso entre místicos modernos, es la de un individuo intentando alcanzar o aceptar una realidad externa. Pero actuar como si Dios estuviera en ti exige invertir completamente ese modelo. No eres una parte dentro del todo, sino el centro desde el cual ese todo adquiere forma. Ramana Maharshi, en su enseñanza radical de la autoindagación, Atma Vichara, no instruye a sus discípulos a cambiar el mundo, ni a influir en él con decretos o visualizaciones, sino a disolver la ficción del yo separado que pretende habitar un mundo autónomo. Según Maharshi, la pregunta ¿quién soy yo? No es una curiosidad filosófica, sino la vía directa hacia la destrucción del dualismo. En una de sus conversaciones recogidas en Talks with Sri Ramana Maharshi, afirma: no hay mundo aparte de ti. Cuando conoces al sí mismo, todo se conoce. En esta frase está el núcleo de la no dualidad real, no conceptual. El mundo es una función de la identidad. Cambiar el mundo sin transformar el punto desde el cual se lo percibe es como pintar sobre el espejo esperando cambiar el rostro. Jan Hepser, en su obra de Ever Present Origin, realiza una exploración profunda de las estructuras de la conciencia y afirma que la conciencia integral, la etapa más elevada de evolución cognitiva, disuelve completamente la noción de espacio y tiempo como externos al sujeto. En esta visión, el mundo no es un escenario independiente, sino una transparencia configurada desde estados de conciencia. El yo ya no se experimenta como entidad separada dentro del espacio-tiempo, sino como el punto a partir del cual espacio y tiempo emergen. Hepser no utiliza la mística para llegar a esta conclusión, sino un análisis histórico y cultural del desarrollo de la percepción humana. Sin embargo, su diagnóstico coincide con el de los sabios de todas las épocas: la conciencia no está contenida por la realidad, la contiene. El Codex Chacos, uno de los hallazgos más relevantes del gnosticismo moderno, incluye el controvertido Evangelio de Judas. Allí se presenta una cosmogonía que pone en duda la materialidad del mundo como realidad absoluta. En palabras de Jesús a Judas: tú serás el 13avo, y superarás a todos ellos, porque sacrificarás el cuerpo que me cubre. Esta frase, frecuentemente malinterpretada, no hace apología del sufrimiento físico, sino de la trascendencia del teatro material como escenario último. La gnosis, en su versión más pura, no niega al mundo, lo reubica. El mundo como tal no es negado, pero su estatuto ontológico es degradado. No es más que una proyección parcial, una función secundaria de la conciencia del yo que aún no ha recordado su lugar central.
aceptar esta inversión no es simple. La resistencia natural que emerge al leer estas afirmaciones proviene de siglos de condicionamiento perceptual. Todo ha sido diseñado, religión, ciencia, lenguaje, incluso emociones, para reforzar la narrativa del yo contenido dentro del mundo. La idea de que el mundo está en ti y no tú en él, atenta contra cada premisa básica del pensamiento moderno. Pero esa es precisamente la revolución a la que este libro llama, no a la mejora del yo contenido, sino al redescubrimiento del yo generador. Aquí, entonces, no se trata de crear una nueva doctrina ni de adoptar una creencia distinta. Se trata de iniciar una praxis sostenida desde el centro, actuar, pensar, hablar y decidir como quien sabe que todo ocurre en su campo de emisión, no en un universo autónomo. Esta certeza, al principio abstracta, debe ser traducida en estructura. No basta con afirmarla. Debe volverse forma de percepción, luego forma de respuesta y finalmente, forma de existencia. ¿Quién sabe que el mundo está en él deja de pedirle permiso? Su oración no es súplica, su silencio no es vacío, su acción no es adaptación. Es emisión creativa desde el centro. Ejercicio 7. Inversión de la realidad, técnica de colapso perceptual. Para ejecutar esta práctica, comienza por sentarte en un lugar donde normalmente sientes que estás. Observa la habitación, los objetos, los sonidos. Nota cómo la mente dice, estoy aquí y esto está allá. Luego, cierra los ojos y formula internamente esta frase, todo esto está ocurriendo en mí. No como una idea, sino como un reordenamiento. Siente cómo los objetos se desvanecen como proyecciones mentales. No trates de visualizar nada. Simplemente sostén la inversión, no estoy en el mundo. El mundo ocurre en mi campo. Permanece allí. Si aparece incomodidad o vacío, no lo corrijas. Es la disolución del marco viejo. Hazlo durante 10 minutos diarios. Luego, en la vida cotidiana, repítelo ante cada interacción. No reacciones desde la periferia. Emite desde el eje. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque ese mundo nunca fue lo que pensabas. El cierre no puede ser decorativo. Así que termino con esta afirmación, no como provocación, sino como arquitectura. Si aún crees que caminas por un mundo, todavía no has recordado que ese mundo solo existe porque tú lo estás soñando. La pregunta que queda es, ¿seguirás actuando como parte de su guión o comenzarás a reescribirlo desde tu centro? Capítulo 15. Convertirse en la puerta, el punto de entrada del infinito. Llegado a este punto, el lector no puede seguir viéndose como un acumulador de conceptos espirituales. Cada página anterior ha tenido una única intención, desmantelar esa ficción de que la verdad es algo que se adquiere, que la divinidad es algo que se siente, o que la realización es una meta a conquistar. Nada de eso es verdadero. La conciencia de Dios no se alcanza, se destapa. El infinito no llega, se revela. La totalidad no aparece desde afuera, sino desde dentro, cuando todo lo que estorbaba ha sido retirado. Por eso este capítulo no propone más escalones, ni más niveles, ni más disciplinas. El proceso ha terminado. Ya no queda nada por buscar. Solo asumir que, desde ahora, cada acto tuyo será la vía por donde lo infinito entra al mundo finito. Has dejado de ser estudiante. Te has convertido en la puerta. Ser la puerta no significa ser especial. Significa desaparecer como obstáculo. Significa dejar de ser el que espera el milagro y comenzar a actuar como el que permite que ocurra. Ángelus Silesius, en su obra El peregrino querúbico, escribió, no está fuera Dios, si tú lo tienes dentro, el cielo mismo está donde tú estés por entero. La afirmación no es poesía, es arquitectura metafísica. El cielo, es decir, el orden original, el patrón divino, no es un lugar, es un punto de entrada. Y ese punto solo se activa cuando tú estás por entero, cuando dejas de fragmentarte entre lo que crees y lo que haces, entre lo que declaras y lo que ejecutas. Ser la puerta es ser totalidad encarnada. Los místicos de Isfahán,
particularmente los seguidores de Mulla Sadra, desarrollaron una noción esencial, al-Insan al-Kamil, el hombre perfecto, no como una figura de moralidad elevada o iluminación emocional, sino como un eje cósmico. Según Sadra, el ser humano que reconoce su identidad ontológica se convierte en el intermediario necesario entre el mundo inteligible y el mundo sensible. No hay divinidad actuante sin un canal encarnado. No hay manifestación sin vehículo. Tú, como lector, has sido formado por siglos para desautorizar esa posibilidad. Pero este libro ha tenido como objetivo minar, colapsar y reconfigurar toda esa arquitectura mental para que, llegado a este punto, puedas asumirte como el punto de cruce. El portal por el que lo eterno toma forma temporal. El Evangelio de María, texto gnóstico extraordinario, expone uno de los pasajes más radicales de toda la literatura espiritual. Allí donde nace el uno, allí también nace la totalidad. María no habla de un nacimiento cronológico, sino del punto en el cual el uno, el principio originario, se manifiesta como totalidad. Ese punto es el alma que ha dejado de verse a sí misma como separada, como carente, como discípulo. Es el alma que actúa sin cálculo, sin miedo, sin duda. Porque no actúa como si el Dios estuviera en ella. Actúa desde el hecho de que no hay otra forma de existir. Convertirse en la puerta es un cambio de estatuto. Desde este momento, tu lenguaje ya no puede permitirse expresiones como quiero acercarme a Dios, voy a manifestar, estoy buscando mi propósito. Todas esas frases son restos arqueológicos de un yo que ya ha sido desmantelado. Ahora, toda afirmación debe estar sostenida por acción inmediata. Todo pensamiento debe estar acompañado por configuración externa. Todo silencio debe ser presencia activa. La puerta no duda, no consulta, no espera. La puerta opera. Esta integración no significa perfección moral. Significa funcionalidad espiritual. Ya no se trata de si te sientes listo, si te sientes en paz, si has sanado tu pasado. Nada de eso es criterio. El único criterio es, ¿estás dispuesto a actuar como canal, ahora? Si la respuesta es sí, entonces lo eres. Si la respuesta es no, aún estás esperando el permiso de un Dios externo. Pero esa figura ya ha sido enterrada a lo largo de estas páginas. Cierra este libro no como quien ha aprendido algo nuevo, sino como quien ha sido desprogramado. No hay nada más que estudiar. No hay nada más que entender. Solo hay que actuar. Y actuar no como representación, sino como emisión. Como quien no solo ha recordado que Dios está dentro, sino como quien ha comprendido que todo lo que no proviene de ese centro es una distracción. Ya no hay velos. Ya no hay excusas. Ya no hay otras etapas. Has llegado al punto donde el mundo te necesita no como una versión mejorada de tu antiguo yo, sino como la grieta por donde lo eterno atraviesa lo aparente. No te corresponde entender el infinito. Te corresponde permitirlo. Y eso solo se logra convirtiéndote en lo único que puede sostenerlo en este plano, una puerta silenciosa, radical, firme y absolutamente funcional. Porque ya no se trata de ti. Se trata de aquello que, desde antes de todo tiempo, ha estado esperando actuar a través de ti. Y ya no espera más.